Me presento, soy Indira Ramírez, alumna de la carrera Medicina General de la Universidad Autónoma de Durango, y mi proyecto morfológico es sobre las ramas de la aorta. Comenzaremos con la aorta ascendente. Se sitúa desde la salida del corazón de la válvula aórtica hasta la inserción superior pericárdica de la aorta. La salida del corazón, la aorta ascendente, originará una dilatación llamada bulbo aórtico. Esta aorta ascendente generará dos ramas, una que vasculariza parte derecha del corazón, que es la coronaria derecha, y la otra que vasculariza la parte izquierda, que es la coronaria izquierda. Ambas serán las encargadas de la vascularización arterial del corazón. Seguimos con el callado de la aorta, que presenta una concavidad inferior y una convexidad superior. A nivel de esta convexidad superior originará tres ramas del callado de la aorta. La primera sería el tronco arterial branquiocefálico derecho, la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. En la concavidad del callado de la aorta, esta se va a relacionar con los bronquios y por detrás se relacionará con el esófago. El callado de la aorta se va a transformar en la tercera porción de la aorta, que es la descendente torácica. A nivel de la cuarta vértebra torácica, la aorta descendente torácica se sitúa o se va a situar a medida que descienda por el tórax y se va a situar en la línea media hasta alcanzar el diafragma o el orificio aórtico del diafragma. Si tenemos aquí el diafragma, observamos que la aorta descendente torácica se va dirigiendo hasta la línea media, y de las siguientes ramas, en primer lugar, va a dar más ramas destinadas a los bronquios, que son las arterias bronquiales. En segundo lugar, dará las ramas que se dirigen hacia el esófago, que son las arterias esofágicas, y en el tercer lugar dará unas ramas destinadas al pericardio, que el pericardio está situado en esta parte anterior envolviendo el corazón, que se denominarán las arterias pericárdicas. En cuarto lugar, va a originar unas arterias que se denominan las arterias medias tínicas, que estarán destinadas al tejido conectivo y los linfáticos de esta zona media tínica, pero además la aorta descendente torácica va a dar junto con estas ramas, que todas viscerales, van a dar más ramas parietales, y las ramas parietales van a ser en primer lugar las ramas intercostales y posteriores. Recordemos que justo por detrás se van a situar los espacios intercostales posteriores, y en estos espacios intercostales posteriores es donde se van a situar o donde van a dar las arterias intercostales, que saliendo de la aorta descendente torácica van a ocupar estos espacios intercostales. En segundo lugar, dentro de las parietales, para dar una rama que se denomina la arteria subcostal, es justo la arteria que se dirige por debajo de la última costilla. Y por último, de las parietales van a dar las arterias frénicas superiores. Estas arterias frénicas superiores, saliendo de la aorta descendiente torácica, van a vascularizar la porción superior del diafragma. Una vez que atraviesa el orificio aórtico del diafragma, la aorta descendente torácica se transforma en esta aorta abdominal. Esta aorta abdominal va a presentar a su vez ramas viscerales y ramas parietales. Esta aorta descendiente abdominal se extiende desde el orificio aórtico del diafragma hasta la altura de la cuarta vértebra lumbar, donde se divide en sus dos ramas terminales, que son las arterias ilíacas comunes. Como digo, la aorta descendiente abdominal va a dar por un lado las ramas
viscerales y por otro lado va a dar las ramas parietales. Las ramas viscerales a su vez se dividen en viscerales laterales y viscerales anteriores. Las viscerales laterales son el primer lugar de las arterias suprarrenales y en el segundo lugar las arterias renales y en tercer lugar las arterias gonadales, que son las sexuales, ya sean donde van los espermatozoides o los óvulos. Si sitúo aquí el riñón izquierdo y aquí sitúo el riñón derecho y lo sitúo con las glándulas suprarrenales encima de los dos riñones, vamos a encontrar estas arterias. Se distribuyen de la siguiente manera. Dentro de las arterias suprarrenales, la arteria que la aorta descendente abdominal y la suprarrenal media, y luego está la arteria renal para cada uno de los dos riñones, y en tercer lugar la tercera de las viscerales. Van a ser las arterias gonadales, que descienden desde la porción lateral de la aorta y descienden hacia las gónadas, ya que sean a los ovarios o hacia los testículos. Dentro de las viscerales anteriores, las viscerales anteriores van a ser tres. Va a ser el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Y la arteria mesentérica inferior, el tronco celíaco, va a salir después de pasar a la aorta por el orificio aórtico del diafragma. La mesentérica superior justo debajo del tronco celíaco y la mesentérica inferior en la parte más inferior de esta aorta abdominal. Estas tres ramas anteriores van a ser las que van a vascularizar lo que en las vísceras digestivas situadas en la parte anterior de la aorta. Por otro lado, aparte de las viscerales, la aorta abdominal va a dar ramas parietales, y las ramas parietales van a ser, en primer lugar, las arterias lumbares. Las arterias lumbares son arterias, y son 8 arterias que van a pasar o que van a vascularizar la pared posterior de la zona lumbar. Van a ser 4 a cada lado y van a encargarse de la vascularización de esta pared posterior de la zona lumbar. Y en segundo lugar nos encontraremos las arterias frénicas inferiores, así como las superiores. Eran ramas de la aorta descendente torácica. Las frénicas inferiores, o la porción inferior del diafragma, va a estar vascularizada por las ramas de la aorta abdominal. Y en tercer lugar tenemos la arteria sacra media. Esta arteria sacra media sale en una bifurcación de las dos ilíacas comunes desde la aorta abdominal y va a recorrer la parte anterior del hueso sacro, que se va a pegar a la parte anterior del hueso sacro. En la zona de la línea media, por último, decimos que la aorta abdominal va a terminar en sus dos ilíacas, y la arteria ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda, que a su vez las ilíacas van a dividirse en dos ramas, una que será la arteria ilíaca interna y otra que será la arteria ilíaca externa. En teoría, esto sería la distribución general de todas las ramas de la aorta. Agradezco su atención y muchas gracias.